Muchas gracias Mauricio y también al Facundo, que no lo he visto todavía, pero ya lo vamos a ver seguro, que me invitaron y a la organización de este evento, que me han invitado a participar y a contar un poco acerca del clima. Yo soy climatólogo de la Universidad de la UBA, estudié, pero soy mendocino. Parte de la razón por que yo estudié meteorología tiene que ver con el vino. Yo fui acá a un colegio que es un técnico enológico muy conocido, se llama Liceo Agrícola, y entonces nos empezaron a bombardear con el clima desde temprano también. Y bueno, me animé y me fui a Buenos Aires porque la dudé en estudiar enología o ir allá, y me animé y me fui a Buenos Aires a estudiar climatología. Así que mi vínculo con el vino está desde la secundaria, básicamente. Acá Mauricio iba conmigo y ya seguro que algún otro por ahí. Y bueno, también contarles que yo sé que este es un evento de Argentina-Chile. Después yo me regresé a Mendoza a estudiar las precipitaciones de la cordillera de los Andes, que nos involucra a Argentina y a Chile. Y después estuve en Santiago de Chile trabajando como 5 años ahí en la Facultad de Ingeniería, en Buchef, con el equipo de meteorología ahí. Así que traigo también en la presentación para contarles cosas del clima de Chile. Así que, bueno, también quiero agradecerle a Grete García, la doctora Grete, recién ha llegado a la Universidad acá al CONICET a trabajar estos temas de investigación en vitivinicultura y me ha ayudado ahora en la presentación. Estamos trabajando juntos también, que ahí me acompaña, está presente. Estamos dispuestos después a... La idea es que yo les cuente resultados y después charlemos, hagan preguntas, en el café seguimos charlando. Veo que es una reunión muy amena, un lugar fantástico y bueno, así que estamos acá a disposición. Bueno, como les contaba, ahí un poco en el título, yo he preparado acá un temario con 4 puntos principales. Uno, mostrarles evidencias muy fuertes del cambio climático, que ya empezó en Mendoza y Chile Central. Después contarles acerca de la variabilidad del clima de un año a otro, de una añada a la otra y cómo eso afecta a las cosechas. Después una componente muy interesante también es las diferencias climáticas entre diferentes zonas vitivinícolas, que las cuales comprenden, primero hacer una gran diferencia entre Mendoza y Chile, que hay una diferencia sustancial, y después entre zonas vitivinícolas entre Chile y después entre Mendoza mismo. Hay diferencias climáticas que poco se conocen y en ese camino estamos ahí con Gretel en CONICET tratando de mejorar el conocimiento en diferentes zonas, no sé, hablar de Agrelo, hablar de Gualeguaychú, hablar de zona este, ya climáticamente es bastante diferente y eso hay poco conocimiento, pocas publicaciones científicas en ese sentido. Y por último les voy a contar acerca de un proyecto muy lindo que estamos haciendo con un emprendimiento privado acerca del microclima en un viñedo en particular, pequeño, del orden de 10 hectáreas, pero con terreno corrugado, y van a ver los resultados también súper interesantes en ese sentido. Así que esa es básicamente la charla. No sé si se pueden hacer, si quieren interrumpirme y hacerme preguntas, levanten la mano y la vamos viendo. También ese me parece que es una opción más directa para interactuar con ustedes. Bueno, empecemos hablando del cambio climático, que seguro ya muchos ya lo han escuchado, pero yo me quise concentrar acá de traer pruebas, evidencias contundentes en nuestra región, de Mendoza y de Chile Central. Después les cuento también las proyecciones futuras que no son buenas. Y aquí están una serie de datos de principales ciudades con series de datos más largas, de más de 50 años de datos. Y ahí está la temperatura anual desde 1960 hasta el 2023. Y en color rojo son los valores que están por encima del valor climatológico en ese periodo de 60 años. Y en color azul lo que fueron por debajo, una anomalía fría. Y fíjense cómo se nota muy claramente que prácticamente desde el 2000 hasta ahora son todos colores rojos. Entonces la tendencia al calentamiento es muy contundente y acá lo vemos con nuestras propias estaciones, San Rafael, bueno, Córdoba, Mendoza y Santiago de Chile en Quinta Normal, ¿sí? Todos prácticamente muestran la misma señal contundente.
Yendo un poco más a detalle, en las series de nuestra región de Mendoza, lo que vemos aquí esencialmente es que el calentamiento está siendo más pronunciado en el verano que en el invierno. Es decir, esa tendencia positiva de las temperaturas crecientes son más positivas en el verano, que son las líneas rojas que están, aquí veo el punto rojo, son las líneas rojas que están aquí, y bueno, los valores que están acá no se llegan a ver, pero son los valores de cuánto aumenta la temperatura por década, y en general en el verano están aumentando del orden de 0,5 a 1 grado por década en el verano, diciembre, enero y febrero, mientras que en el invierno esa tendencia es más suave, solo un 0,15, 0,2 grados por década es el aumento. Quiere decir que en el verano es mayor la tendencia al calentamiento, y esto es con datos desde 1990 en todas nuestras estaciones de Mendoza. Bueno, esto tiene, por supuesto, una incidencia muy fuerte porque básicamente el periodo de crecimiento de la vida es en el verano, de octubre a marzo, así que tiene fuerte impacto en ese sentido. Bueno, este es uno de mis figuras favoritas que me ha costado tiempo hacerla, pero básicamente es el índice Winkler o el grados día desde 1960 hasta esta última temporada, y con estaciones más longevas de Mendoza y de Chile Central. Y aquí también se ve calentamiento climático muy contundente, con tendencias positivas en todas. Y lo que básicamente muestra esto, aquí están las diferentes regiones definidas por Winkler en el 70, pero que hasta el día de hoy son muy vigentes y usadas. Y fíjense cómo las series van saltando de regiones climáticas, ¿sí? Han saltado del orden de 2 regiones climáticas más o menos, a grosso modo, todas las estaciones. Fíjense, por ejemplo, las 2 de más arriba son Mendoza y San Martín, que es donde hace más calor. Mendoza, el aeropuerto, arrancaban de zonas 4 y ya superaron lo que era zona 6. Y para dar algunos ejemplos, miren, Uspallata, que es este triangulito magenta, antes era una zona 1A y ahora ella es una zona 2 y ya están empezando a cultivarse. Es una de las que más tendencias positivas tiene, 127 grados día por década, el valor que está aumentando. También es muy contundente en Chile. Los circulitos negros que están aquí es la estación Curicó. Curicó está muy ahí cerca de toda la zona fuerte del Maule y zona central de Chile. Y también arrancaba con una zona de 1B y ahora están, los últimos años está en la zona 4, una tendencia de 83 grados día por década en Curicó. Y me llamó la atención que había datos longevos en Santo Domingo, en la costa de Chile. No sé si hay viñedos en la costa, quizás ya están arrancando con este calentamiento, pero antes clasificaba con Winkler menos de 1000 y no clasificaba ni en la categoría 1A. Hoy en día ya está bordeando la categoría 1B en la costa. Eso es pegado al mar, es el sur de Viña, y ahí es un clima sumamente más benévolo o más templado por el mar, ¿sí? Así que esto es una prueba súper contundente del cambio climático en nuestra región. El efecto del cambio climático, además de la temperatura, lo estamos sintiendo en las precipitaciones en la cordillera de los Andes, que es nuestra fuente de recurso hídrico. Y acá les comparto unas figuras que hicimos para un reporte que nos pidió Irrigación el año pasado, ahí en el instituto donde yo trabajo, que es el IANICLA en CONICET, y juntamos datos de nieve en toda la cordillera y esencialmente muestra una tendencia negativa muy marcada en los últimos 15 años. Así que claramente la nieve en la cordillera está disminuyendo, y bueno, y esto se traduce después en una disminución del caudal del río Mendoza o el derrame anual. Esta figura muestra el derrame anual del río Mendoza con datos de a principios de 1900 hasta hoy. Y bueno, en primera medida se ve que hay una gran variación. Puede haber años con 300 hectómetros cúbicos
por año a los últimos que tenemos menos de 1000. ¿Sí? Esto habla de una gran variación interanual que ya les voy a detallar en la siguiente diapositiva, pero aquí se ve claro en los últimos básicamente 10 años, a partir del 2010, hay un decaimiento muy fuerte de los derrames anuales del río, con valores que están en esos últimos 10 años son del orden de los 1000 hectómetros, un poquito menos, y el valor climatológico era 1300 hectómetros por litro. Entonces, básicamente esto nos está diciendo que en nuestra región acá de Mendoza y también de Chile Central, donde el agua sabemos lo que cuesta, la eficiencia del riego y no le va a quedar otra que mejorar y distribuirse de la mejor manera posible porque el recurso está disminuyendo. Después, otro aspecto que consideramos en este reporte para irrigación de aquí en Mendoza fue las precipitaciones líquidas de verano en la llanura de Mendoza, desde el pie de la cordillera hacia el este. Ahí tenemos precipitación de verano, ya les voy a ir detallando un poco eso, el rol del clima de la cordillera de los Andes. Bueno, en el llano tenemos lluvias de verano, en el régimen de verano, en la cordillera tenemos régimen de invierno, igual que Chile Central. Pero bueno, acá lo que se ve es que la tendencia a largo plazo, más o menos de las décadas 90, que ha ido aumentando la precipitación de verano con los años, pero es del orden del 10%. No es muy contundente como el aumento de la temperatura, y esto se traduce en que en realidad esto no es muy importante, porque en el verano nosotros en el desierto más o menos tenemos 200 milímetros de precipitación, y que me lleve 10% más serían 220, prácticamente eso no es medio insignificante para todo el tratamiento de la vida y el clima nuestro. No mueve la aguja, como escribí acá, y es más, hasta puede ser contraproducente, porque en general esas lluvias son de tormentas convectivas y con la chance de piedra, de granizo. Así que en ese sentido, que aumente la lluvia acá no sería algo significativo en nuestro clima de la llanura del desierto, ¿verdad? Y bueno, las proyecciones futuras, estas son proyecciones futuras para las próximas 3 décadas. Esencialmente lo que se ve es un aumento generalizado de la temperatura que podría bordear entre los 2 y 3 grados de la temperatura media climatológica del año en toda la provincia para la década de 2050. ¿Sí? Ese es más o menos el resultado generalizado. Y en cuanto a las precipitaciones, hay un consenso en la disminución de la precipitación en la cordillera, que es lo que nos importa, es el recurso hídrico, y hay una disminución del orden de los 20 a 30% esperado, proyectado hacia el 2050. Eso también es lo que nos importa, ¿no? La disminución de las nevadas, si van a seguir y en cuánto porcentaje. Bueno, eso es lo que dicen hoy en día los modelos de pronóstico del tiempo. ¿Me escuchan bien, no? Hola, hola. ¿Ahora? Ahí está. Así que bueno, eso era un poco el panorama en cuanto al cambio climático en nuestra región. Ahora iba a empezar a contarles acerca de la variabilidad climática entre diferentes añadas de un año a otro. Tengan en cuenta que embebida en esa tendencia general de calentamiento hay oscilaciones del clima de un año a otro natural y que también son de relevancia para la vitivinicultura. Y bueno, y después lo último, algunos ejemplos que estamos recién iniciando a analizar con variables vitivinícolas que hemos recolectado aquí por la zona de Mendoza. Una forma de ver la variabilidad climática también es verla con el recurso hídrico en la montaña.
Esta es una serie de nieve, yo diría que es la mejor estación que tenemos aquí en Mendoza, en la zona de Mendoza y Chile Central, en nuestra cordillera, que es una estación chilena, la estación Lagunita, en Codelco Andina, aquí en el Paso Cristo, y tiene datos desde 1960 de la nieve, y fíjense cómo varía de un año a otro la cantidad de nieve que cae en nuestra cordillera, es bien marcado. Pero bueno, también se ve la disminución significativa desde el 2010, que eso ha sido denominado por varios artículos ya científicos como la mega sequía, a partir del 2010, una secuencia de muchos años con menos nieve, y con excepción de los últimos 2 años, bueno, aquí podríamos decir que en ese periodo de menos sequía hay 4 años de excepción y que fueron modulados por el efecto del fenómeno del Niño. En esos fenómenos del Niño han favorecido que la caída de la nieve no sea tan drástica, sino que ha alcanzado valores ligeramente por encima de lo normal, y eso han sido los años 2015, 2016, y estos 2 últimos años, que han sido el 2023 y 2024. Entonces, como les decía, dentro del calentamiento global, un decaimiento de las nieves, hay variaciones naturales de la atmósfera, moldeada por fenómenos de escala global, como es el fenómeno del Niño o algunos otros que seguramente han escuchado, y eso genera variaciones interanuales también que son importantes a tener en cuenta. Viendo un poco más fino el análisis de la variabilidad climática, lo que les quiero mostrar acá, que esta es básicamente la misma figura que al principio, que muestra la serie de temperaturas con los puntitos rojos en las últimas décadas, los puntitos más fríos al comienzo de los años, en las décadas del 50 hasta el 80, pero esencialmente lo que les quiero transmitir aquí es que ese aumento constante de la temperatura dificulta establecer si una añada fue fría o cálida. ¿Por qué lo dificulta? Porque eso depende muy fuertemente del periodo climatológico con el cual yo lo estoy comparando. Fíjense, el periodo climatológico en esta figura son los 70 años de 1960 hasta hoy, y si yo uso ese periodo climatológico, todas las estaciones que están en la última década son añadas cálidas, ¿sí? Y entonces esa complejidad hay que tenerla en cuenta en el momento de decir esta es una añada cálida y una añada fría, ¿sí? En el fondo, lo que también les quería decir es que yo no sé si es suficiente o es una buena idea catalogar una añada cálida y fría, porque va a depender exclusivamente de contra qué lo estoy comparando. Y en el fondo, esa comparación debe hacerse, por supuesto, fijando un periodo base, pero es como que hay que tomarla en pinzas, ¿verdad? Porque aquí tenemos añadas, las últimas, no sé, 2024, 2023, fueron súper cálidas, y la de 2020 fue extremadamente cálida, y en ese momento se hablaba, fue la más cálida de la historia, pero ahora la 2023 y la 2024 la alcanzaron, ¿se entiende? Entonces, ese análisis de catalogar en añada fría y cálida hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido lo que por ahí se sugiere es ir a un análisis más fino de añada con añada, buscar particularidades climáticas dentro de la añada misma y compararlas con la anterior o con las 3, 4 anteriores, pero ese sesgo nunca hay que separárselo y no hay que ser tan tajante en denominar las añadas, al igual que la denominación añada húmeda o añada seca, que entiendo yo que se usa mayormente de acuerdo a la lluvia que cae encima nuestro del desierto, y esa lluvia no es de mucha significancia porque servirá para regar unos días más, unos días menos, quizás esa categorización en seca y húmeda también merece un planteamiento, una discusión que podría tener más en cuenta las cantidades de horas de sol, radiación de sol, o la cantidad de humedad relativa que tuvo más presente esa añada y que afectó con mayor, menor, no sé, enfermedades,
de hongo o lo que sea. Y en ese sentido, este análisis climático, lo que yo me ha surgido plantearle a ustedes, que interactuando con otros colegas suyos, es que para tener una fineza más fina del análisis climático es necesario interactuar con variables vitivinícolas, ya sea fenológicas o algunas enológicas del vino, y cómo esas variables también dicen algo del clima. ¿Se entiende un poco la idea? Porque si yo me pongo a ver los datos meteorológicos por sí solo, cuesta decirles cuestiones climáticas a ustedes en el sentido de que qué efecto tuvo en los viñedos. Y entonces, ese era un poco el planteamiento, ¿no? Aquí algunos ejemplos más. Esto es Winkler desde el 2000 hasta ahora. Y fíjense, los añadas más cálidas están siempre tirados hacia la derecha, más hacia el presente, y las añadas más frías hacia el pasado. Y bueno, y aquí viene un poco lo que me surgió empezar a tratar de hacer cuando uno quiere estudiar la variabilidad climática un año u otro, es ir un poco más fino estudiando añada por añada, pero con fineza cada una comparando una con otra, y acá es una comparación de la 2023 con la 2022, y entonces en ese análisis más fino, a grandes rasgos, ¿qué se ve? Que la añada 2022 fue más lluviosa que la 2023, y estos son eventos climáticos destacados. En general se ve que, bueno, ahí se ven los eventos de precipitación, son las barras azules, pero después se ven eventos particulares. Hay una gran ola de calor en el 2023 cierra más caluroso que el 2022, pero básicamente por un calor de pleno verano que arrancó en noviembre y terminó a fines de febrero, y eventos particulares muy contundentes, como fue la helada temprana, la helada tardía a principios de noviembre del 2022. Entonces, yendo un poco más fino, es la idea de tratar de categorizar climáticamente una añada de la otra, y en ese sentido, por ejemplo, acá también es un análisis más fino de las temperaturas. La temperatura en el 2023, como les decía, fue más cálida que la de 2022, y los acumulados de grado día fueron entre 12 y 15, pero acá se ve con mayor fineza en qué parte de toda la etapa de crecimiento de la uva fue más cálida una que la otra, y bueno, esos detalles me parece que son importantes a tener en cuenta en el análisis después de tratar de calificar con algún cierto índice de calidad o de manejo del viñedo, tratar de correlacionarlo. Y entonces aquí anoté algunas conclusiones más destacadas de ese análisis súper fino entre una añada y otra. Es que la temporada 2023 fue prácticamente un 15% más cálida que la 22, fue menos lluviosa la 23 que la 22. El acumulado de total de calor del 2023 no es extraordinario, es semejante a años anteriores, y también aquí en azul son algunos eventos meteorológicos puntuales pero contundentes, como es la helada tardía del 30 de noviembre, una ola de calor súper extensa, no sé si llamarlo ola de calor, pero es un verano súper extenso con temperaturas de pleno verano del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Después hay un evento de una helada tardía al fines de febrero que se sintió más que nada en las partes más altas de Valle de Uco. Bueno, en fin, un montón de detalles que creo yo que hay que poner en la mesa para tratar de sacar provecho a ese análisis climático. Y bueno, y después también estos son algunos análisis preliminares que estamos llevando a cabo, que es tratar de juntar con variables vitivinícolas o de manejo de viñedo. Y entonces, fíjense, esto es la fecha de cosecha del Malbec en diferentes zonas no sé si lo llegan a ver bien, pero son diferentes zonas de acá en Mendoza. Por ejemplo, la Consulta, Gualtallarí, Agrelo, Pedriel, Villa Bastida. Y entonces lo que se muestra acá es la fecha de la temporada de crecimiento donde se cosecha el Malbec.
y el mensaje fuerte que se ve es que con el transcurso de los años, estos hay datos aproximadamente del 2005 o 2006 hasta la fecha, han ido disminuyendo, ¿sí? Se está cosechando antes la uva, y esto tiene que ver con el calentamiento esencialmente, del calentamiento global y los grados días que se están alcanzando mucho antes que se alcanzaba en el pasado. Así, esto es un resultado muy lindo y contundente del efecto del cambio climático en el manejo de los viñedos aquí en Mendoza. También aquí hay otra relación que es los grados Brix por añada, y entonces aquí hay que tener un pequeño detalle. Estos son los grados Brix por añada cuando se cosechó, y aquí abajo está la fecha de cosecha, y aquí arriba en el eje Y están los grados Brix. Pero esencialmente no se ve una señal muy definida en una variabilidad interanual. Lo que sí sobresale son años con señal climática muy contundente, y aquí están marcados los años 2016 y 2020, ¿sí? El 2016 con mucho menor grados Brix y cosechado tardíamente, eso fue un año niño y con muchísima humedad en el llano y también precipitación, que fue, bueno, seguro que todos aquí la conocen. Y después el 2020 también entra en juego como algo sobresaliente, como un calor también extremo para todo este conjuntito de datos que llegan hasta el 2021, creo, no llegan hasta el presente. Pero bueno, aquí un poco la señal es más clara para años con particularidades muy sobresalientes en cuanto al clima. Después hay señales que no están tan del todo claras, que por ejemplo este es un rendimiento por hectárea del Malbec con el paso de los años, al parecer ha ido decayendo, pero no está del todo clara. Después los últimos años ha vuelto a subir, y entonces, bueno, no se permite tener un mensaje más claro en este sentido. E igualmente esta variable tampoco, la dependencia con el clima es fuerte, pero bueno, también ha ido evolucionando esa variable con manejos propios de ustedes. Eso depende también de otras variables, no solo del clima. Pero acá lo que yo quería también, para finalizar con esta parte de variabilidad y transmitirles a ustedes, que para llevar adelante cualquier tipo de investigación, nosotros los climatólogos necesitamos de su parte que ustedes traten de medir todo. En definitiva, traten de medir las variables fenológicas, enológicas, cuándo florece, cuándo sale de la uva, cuando está para cosechar. Bueno, todos los términos no los manejo 100%, pero tratar de medir y hacer mediciones de todo, registrar con una lapicera, con un papel, y ir anotando después tranquilamente, digitalmente en una computadora, y que vayan pasando los años, y esos datos sirven para hacer la investigación fundamentalmente, pero a su vez, ir siguiéndolo a ustedes, tener esa rigurosidad les permite ir ganando conocimiento a ustedes mismos también de todo eso. Y también ir vinculando con el clima, que ustedes mismos lo van a ir. Ustedes también saben del clima, al trabajar con la tierra, están atentos al clima todo el tiempo. Entonces, esa rigurosidad en la medición es una ganancia de conocimiento a largo plazo muy fuerte. Por nuestra parte, por ejemplo, los meteorólogos, esa rigurosidad en el pronóstico del tiempo, estar atentos, y un día cambió, una temporada no, la otra, toda esa rigurosidad también nos ayuda a un conocimiento con el tiempo del clima. Y bueno, tener esas variables permite sacar algunas relaciones y vincular el clima con la vitivinicultura. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de diferencias climáticas en nuestras zonas vitivinícolas. Y en primer lugar quería hablarles de la diferencia climática entre Argentina y Chile, que son sustanciales. Y después a dar ejemplos de diferencias climáticas en el mismo flanco de la cordillera, por ejemplo, en la misma zona, entre diferentes zonas de Chile o en diferentes zonas de Argentina. Y aquí entra en juego el rol de la cordillera de los Andes en nuestro clima, que eso es un tema que yo empecé a trabajar en el CONICET, básicamente en las precipitaciones en la cordillera de los Andes, y después me di cuenta es que la cordillera de los Andes tiene un rol en el modulador en el clima muy potente, que muchos no lo conocemos o
no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía. A esto me dedico yo también y es fascinante. Y aquí le voy a ir contando cosas. Por ejemplo, esta es una foto de satélite de un día de verano y a una hora, minuto y segundo instantánea, en particular tomada del satélite, y esencialmente muestra la diferencia climática que hay entre los dos flancos de la cordillera de los Andes, donde en Argentina, en un día de verano, tenemos aire mucho más continental, caliente por el continente, que el sol calienta la Tierra calienta la atmósfera y una masa continental mucho más grande, y se calienta y genera tormentas, todo eso son como unos nimbus, pero se ven los topes, que son los Humvee o se me fue el nombre en español, pero la parte de arriba del tope, como unos nimbus, encuentra una inversión térmica en la troposfera y no puede seguir desarrollándose en la vertical y se expande en la horizontal. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero básicamente es aire continental inestable y que se distingue sustancialmente con el aire marítimo estable que está en Chile, que estas son nubes estratocúmulos, son nubes que están a 1500 metros de altura solamente, no tienen desarrollo en la horizontal nada más, y un clima soleado en el continente. Y fíjense, la cordillera de los Andes es una barrera natural para la atmósfera. En nuestra latitud alcanza una altura de 5000 metros. Eso representa la mitad de la atmósfera. En su masa, más o menos a los 5000 metros están los 500 hectopascales, que eso es más o menos la mitad de la masa de la atmósfera. Entonces, la humedad en la atmósfera está cerca de superficie, debajo de los 3000 metros está el 70-80% de la humedad en la atmósfera, que después va a alimentar la lluvia, ¿no? Entonces, básicamente, no hay interacción de masa de aire de un lado y del otro. Es una barrera, es un dique para la atmósfera donde no interactúan las masas de aire, ¿sí? Ya que en la foto eso es muy contundente. Entonces, y el resultado final de día tras día, año tras año, es que tengo un contraste climático muy fuerte de un lado y del otro. Eso es un poco lo que estoy motivado a investigar. Esto lo empecé aquí en una zona de Mendoza, que el contraste es fuerte, pero no tan marcado como en el norte o en el sur. A ver si tenía una figura. Bueno, aquí tengo una figura, no son con fotos, pero básicamente son 3 transectas de la cordillera de los Andes. Uno es en el trópico, en el norte de Argentina, uno en el subtrópico, donde estamos nosotros, y uno en el extratópico, en la Patagonia. Pero si ustedes cruzan la cordillera de los Andes desde Salta a Iquique, en Chile, o a la Antofagasta, ustedes empiezan a cruzar desde un terreno súper verde. Cuando empiezan a llegar al pie de la cordillera, empiezan a meterse en las yungas, son las partes de la selva del Amazonas que llegan hasta la Argentina, y cruzan los primeros picos o las primeras elevaciones más elevadas, y empieza a secarse hasta llegar a la planicie del altiplano, y cuando bajan del lado chileno llegan al desierto más seco del mundo. Entonces hay un contraste climático gigantesco. Estamos hablando como de 3000 milímetros de lluvia, no sé, en la zona de la Yunga, y en Iquique llueve 0,5 al año, algo así el promedio, o sea que llueve una vez cada varios años. Todo ese contraste climático lo genera la cordillera de los Andes, que en el norte es extremo. En nuestra región subtropical también es muy fuerte, porque como la foto que les mostraba recién, cambian los regímenes de precipitación. En Chile central no llueve en el verano, llueve en el invierno. Entonces, por ejemplo, ahora en los cultivos de Chile no tienen problema de granizo, que les llovió en el verano y que les generó más humedad. Ese problema no lo tienen. En cambio, en Argentina, nuestro régimen de precipitación en el llano de Mendoza es de verano, donde se concentran las lluvias. De los 200 milímetros que caen acá en Mendoza, 150 caen en el verano y 50 en el invierno. Ese contraste climático muy fuerte lo genera la cordillera de los Andes también, ¿sí? En el paisaje es menos dramático, pero igual presten atención, cuando crucen, ustedes ya empiezan a bajar del lado chileno, van a notar que es más boscoso. Y si lo hacen por el paso Pehuenche, cada vez que más se van al sur, eso se nota muchísimo más, ¿sí? En la Patagonia, se revierte los gradientes climáticos. Todo el sistema de precipitaciones viene del Pacífico, sistema de latitudes medias y frente, y permanentemente está lloviendo y genera selvas del lado chileno. Y uno cruza a la estepa y es un desierto, ¿sí? Llueve del orden de 10 veces menos, un 3000 contra un 300, ¿sí?
Lo mismo que pasa en el norte, un 3.000 contra un 0 prácticamente en el lado chileno. Y en nuestra zona de subtrópico es una transición en las cantidades, pero en regímenes climáticos y en otros aspectos del clima también no es. Entonces, el resultado de esto es que la montaña tiene un rol regulador del clima muy, muy grande aquí. Otro rol regulador es el realzamiento de las precipitaciones, que un poco eso yo también trabajo. Se lo denomina, la montaña favorece a que llueva más, a que nieve más. En Chile, en Santiago, llueven 300 milímetros. En la estación de Lagunita que yo les mostré, el valor climatológico es de 1000, 3 veces más. ¿Sí? Eso tiene que ver por la presencia de la montaña, vienen los flujos de los oestes, tiene que ascender el aire, las laderas de la montaña, ese ascenso orográfico adicional al que traía la tormenta en su dinámica natural por el Pacífico, generó más lluvia en la cordillera, ¿sí? Y ese realzamiento de la lluvia es fundamental para el recurso hídrico. En Mendoza la gente no sabe que nosotros no vivimos con 200 milímetros, o sea, la existencia en Mendoza y en Chile Central también, no es con los 200 o 300 milímetros que nos cae en nuestra cabeza, es con lo que nieva en la cordillera de los Andes. Y en la cordillera de los Andes, esta latitud está cayendo del orden de 1000 milímetros aproximadamente, ¿sí? El río Mendoza trae 1348 hectómetros cúbicos, eso no es 200 milímetros de lluvia ni a gancho, como se dice. Entonces, ese mensaje fuerte del realzamiento de la precipitación es el rol regulador del clima de la cordillera de los Andes. Y bueno, esto es medio a nivel ya sudamericano. ¿Cómo vivimos de la cordillera de los Andes? Prácticamente, yo diría, la mayor parte de Sudamérica vive de la cordillera de los Andes, de los recursos hídricos que ahí surgen, y estos son todos los ríos que drenan de la cordillera de los Andes, salvo ya hacia el este, nuestra pampa húmeda, hacia el Brasil, que son zonas más de lluvias más permanentes, y ahí toda la Plata, la cuenca del río Plata, es toda alimentación de lluvias más de carácter, bueno, monzónica, pero no dependiente de la montaña. En cambio, todo lo que está pegado a la montaña y yo diría desde el sur, de acá de Mendoza hacia el sur, la dependencia es total de la cordillera. Bueno, Chile ni hablar. Bueno, el mismo Córdoba, las sierras de Córdoba depende de sus recursos hídricos de la sierra, que son bajitas, pero también favorece las tormentas convectivas, favorece el realzamiento de precipitaciones y la vida surge a base del drenaje de los ríos de las montañas. Así que, bueno, dicho esto, yo ahora les iba a mostrar resultados de las diferencias climáticas a través de la cordillera, ¿verdad? Y aquí juntamos rápidamente datos de estaciones meteorológicas de agencias del agro, de Mendoza, de la COVIAR y de Chile, del Agromed, para ver un poco diferencias climáticas en ambos lados. Y a grandes rasgos lo que quiero resaltarles aquí, que en términos de temperatura, bueno, aquí los valores no se ven bien, pero las temperaturas son los puntos rojos. Del lado argentino, más en lugares como Las Catitas ahí está la Facultad de Ciencias Agrarias, las temperaturas medias bordean los 30 grados en todo el periodo de crecimiento. La temperatura, perdón, ese es el ciclo diario, ese es la temperatura media a cierta hora, ¿sí? A la noche y a la madrugada más frío, durante la tarde más cálido. Bueno, y naturalmente del lado argentino esas temperaturas máximas bordean los 30 grados y las temperaturas mínimas bordean los 20 en Las Catitas, y aquí bordean un poquito menos de 20, pero los 15 en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y esos valores del lado chileno son mucho menores. Del lado chileno no llegan a 30 los valores de la máxima, en promedio llegan a menos de 30 ahí en la isla de Maipo, y llegan a un poquito a 25, creo que dice por acá, en Santa Rita, que eso es por la zona de Curicó. Así que, entonces, y después lo que también se ven sutilezas, como que en el lado chileno el valor de la humedad del contenido de vapor es un poco mayor del lado chileno que el de acá.
Eso lo vemos con la línea verde. La línea verde es una variable que en meteorología usamos mucho, se llama temperatura de rocío, que nos habla del contenido de humedad que hay, no la humedad relativa, que la humedad relativa es la línea azul, la humedad relativa depende de la temperatura. Yo siempre, durante la tarde, que la temperatura es máxima, la humedad relativa se cae, y durante la mañana o la madrugada alcanza su máximo porque la temperatura es mínima. Entonces hay una dependencia muy fuerte de la humedad relativa con la temperatura, entonces no nos habla mucho del contenido del vapor. Así que eso en cuanto a diferencias climáticas de un lado al otro. Ahora hilando un poco más fino, estas son diferencias un poco climáticas solo considerando el flanco marino, le llamé yo, del lado chileno. Y esencialmente acá lo que se ve es que las zonas más cálidas están hacia el norte naturalmente y hacia el interior de la zona de Chile, ¿sí? Alejándome de la costa. Y al contrario, bueno, la humedad también es naturalmente un poco más hacia el norte y un poco más también hacia el mar, se ve mayor humedad. Y después lo que se ve también es, este es un detalle también interesante, de que no es tan visible del lado argentino, es que se ven grandes diferencias de amplitudes térmicas en Chile, ¿sí? Por este movimiento, o si yo cuánto o más me acerco al mar o me meto más tierra adentro, eso me determina una diferencia sustanciales de las amplitudes térmicas en las viñas de Chile. Aquí, yo no sé si lo llegan a ver bien, pero aquí están los grados día. Esto es todo temporada 23-24, y de las estaciones más al sur, por la zona del Maule, alcanzan unos grados día del orden de 1200, 1600, 1200 en Casablanca, que es una zona ahí súper encerrada de Chile central, ahí cerca de Valparaíso, y ahí en Calle Larga, los Andes, del orden de casi 2000 grados día, ¿sí? Ahora, si yo me voy al lado argentino, los grados días prácticamente son arriba de 2000. Y ya en las zonas del este y la Valle, como el aeropuerto ahí, y es la estación 3 de Mayo, casi llegando a los 3000. Ahora, bueno, esto seguramente ustedes ya lo saben, toda la tendencia a ganar viñedo con altura, también eso implica disminución de la temperatura, y aquí hay una estación en Gualtallarí, ahí al lado del monasterio, que registró 1600 grados días en esta temporada que recién terminó, pero eso es por una cuestión de altura, y un poco en la zona de San Rafael y la Facultad de Ciencias Agrarias tenemos valores de grados día de los 2300. O sea, fíjense la variación también importante climática en nuestra zona de Mendoza. Y algunos otros detalles más es que, por supuesto, lo más cálido está ahora hacia el este, en la llanura. Lo más húmedo sigue estando un poco más hacia el sur. Hacia el pie de la cordillera, mientras yo más me meto en el Valle de Uco, mientras más gano altura, los valores de humedad son bajos también, ¿sí? También tiene que ver un poco con la relación de temperatura-humedad. Ustedes no sé si saben, pero hay una ecuación que se llama de Clausius-Clapeyron, pero esencialmente dice que la atmósfera puede contener vapor de agua en estado gas dependiendo de la temperatura. Mientras más temperatura, yo le puedo inyectar más gas en forma de vapor de agua en forma de vapor. Mientras menos temperatura, se alcanza los 100% de humedad más fácil, ¿sí? Eso es una relación muy importante en clima. Por eso la mayor humedad generalmente siempre se ve más cerca del ecuador que en los polos. Así que bueno, eso era un poco el aspecto de las diferentes microzonas en nuestra región. Y ahora lo último que les quiero contar son un lindo proyecto que hemos comenzado entre un instituto gubernamental, que es el nuestro, el CONICET, con un proyecto privado, que es un proyecto RACI se llama, y donde ellos han apostado a estudiar el microclima de su terreno. Y aquí les voy a mostrar algunos resultados. Aquí
Gretel ha iniciado su postdoc de CONICET ahora en julio para ponernos de lleno con esto, que está súper interesante. Y bueno, entonces en este viñedo que está en Gualtallarí, muy cerquita del monasterio, creo que esto tenía no sé si tenía un video, pero lo sé sacar. Ahí está. Bueno, la finca, ese monte es la finca de un lado y del otro, o sea, tiene como un pequeño monte en el medio, entonces un terreno bastante corrugado. Y entonces lo que se ha hecho aquí, eso es mirando hacia el este, toda la planicie del Valle de Uco, mirando hacia el este, que son las más bajas, toda la pedemonte en general. Y aquí los chicos de Raquis compraron 15, creo que del orden de 15 sensores de temperatura, y entonces se instaló en un terreno aproximadamente de 10 hectáreas, que va de los 1400 a los 1500, se instaló esta red de sensores de temperatura para estudiar el microclima de este viñedo. Acá hay una transecta, esto que está aquí es una transecta del monte, de la zona, acá hay una ollita y después el monte, y hay una transecta de sensores de temperatura, y después hay más pluviómetros distribuidos en las partes más bajas de la finca, ¿verdad? Y bueno, ahí esos sensores registran temperatura cada 5 minutos y nos permiten hacer análisis muy finos. Esto es una figura más de característica regional, cómo es el clima regionalmente o en la zona de Valle de Uco, diría de Gualtallarí, en esos rangos de latitudes, con esos valores de temperatura media en la temporada de crecimiento, aproximadamente 18 grados, una Winkler de 1600, como les decía recién, de una región 2, y bueno, con noches durante ahí la época de cosecha, el índice nocturno de enfriamiento, hablan de noches súper frías en marzo y temperadas en febrero, y bueno, lluvia de 150 milímetros en la temporada de crecimiento, y esto es esencialmente una característica climática de esa región. Otra característica fuerte del Valle de Uco, esto es también de la misma estación meteorológica en Gualtallarí, y lo que está graficado aquí es el ciclo diario de los vientos, es decir, para cada hora el viento promedio a cada hora durante toda la temporada de crecimiento. Entonces, en puntitos es la intensidad y las flechitas son la dirección. Y esencialmente lo que muestra que en el día aumenta un poco la intensidad del viento. Eso se da en general en todas las estaciones. Pero lo que es interesante también ver es que durante el día aumenta un poco la intensidad y la dirección es la del arriba del pedemonte, va el viento hacia la montaña. Y en la noche se revierte, ocurre un viento descendente de la montaña. Bueno, este tipo de viento es conocido como los vientos térmicos diurnos de montaña, ¿sí? Hay estudios súper avanzados en el primer mundo. Aquí una figura muy esquemática del profesor Weidman, que nos visitó antes de la pandemia acá en Mendoza, y que describe los diferentes tipos de vientos diurnos de montaña. Y eso tiene que ver con la fuerte radiación en el verano, impactando sobre el terreno corrugado. Ustedes siempre tengan presente que la atmósfera se calienta por la energía que emite la Tierra, no la que llega del Sol. Entonces, y la Tierra se calienta con mayor intensidad cuando los rayos del Sol llegan en forma perpendicular. No es lo mismo que esté llegando al amanecer con una inclinación casi 90 grados que al mediodía con una inclinación súper perpendicular a la superficie. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando sale el sol, le está llegando esos rayos perpendiculares a las laderas de las montañas, y a la llanura le está llegando con otro ángulo más inclinado. Eso genera diferencias térmicas. Todo el aire circundante a la montaña está más caliente que el circundante que le corresponde a su misma altura. Entonces eso genera diferencias térmicas, diferencias de presión y genera circulaciones, ¿sí? Bueno, un poco dependiendo la escala de las circulaciones que han ido apareciendo como definiciones de estos vientos térmicos de montaña en diferentes subtipos, que es lo que está especificado aquí. Aquí habla de un viento de planicie y el cordón montañoso, que sería
que sería el que se ve en Gualtallarí, que es una zona que está pendiente abajo en el Pedemonte. Y después aparecen vientos de escalas menores, como el viento a lo largo del valle, en algún valle principal que sube por su eje y después vuelve, o si no, también vientos de ladera, que en una ladera en particular el viento sube durante la noche y sube durante el día y en la noche desciende. Toda esta circulación de vientos diurnos es esencialmente fuerte radiación, un terreno corrugado y gatilla todas estas circulaciones. Bueno, esto es una particularidad de Valle de Uco. En las otras estaciones de las llanuras no se ve, y lo estuvimos chumeando del lado chileno, tampoco se ve. Igualmente, seguro ahí el señor que habló antes habló de ahí del Cajón del Maipo. Ahí en el Cajón del Maipo debería aparecer esto seguramente. Y bueno, esto tiene implicancias, yo entiendo que fuertes, porque una es una ventilación prácticamente permanente del viñedo. Eso también entiendo yo que favorece un poco la poca humedad que registra ahí en Gualtallarí específicamente. Y bueno, una circulación de aire prácticamente permanente, y esto es a nivel brisa, entonces esto entiendo yo que es bastante saludable. Y bueno, ya metiéndonos en algunos detalles con los datos de la red de sensores, aquí están, por ejemplo, los Winkler o los grados días para esta última temporada, y fíjense que de las 15 estaciones hay una variación muy grande de Winkler en esas 10 hectáreas. Tenemos valores como de 1.400, que está aquí, que sería esta zona aquí un poco más fría, hasta los 1.700 prácticamente. Hay como 300 grados de diferencia Winkler en una misma hectárea de un tamaño de 10 hectáreas, pero bueno, el terreno es súper corrugado, eso es lo que favorece la gran variabilidad en el espacio de las temperaturas. También con otros índices se ve esta variación fuerte en el espacio. Este es el índice de enfriamiento nocturno, donde se ve un enfriamiento nocturno un poco más pronunciado en ciertos sectores que otros, y en las zonas más bajas en general de la finca. Y también hay algunas diferencias de horas y de días con heladas en la temporada de crecimiento, y hay ciertos sectores que tienen mucho más preponderancia, que son los sectores más bajos, y las laderas que migran hacia el norte, que miran hacia el sur, ¿sí? que miran hacia el sur, entonces tienen como más reparo del sol y del calentamiento. Así que, bueno, muy sorprendido por las gran variaciones en el espacio en una finca de 10 hectáreas, ¿no? Y aquí esta es una simulación de la gran helada del 2022, en noviembre de 2022, que justo recién se iniciaba esta red de sensores, y esto creo que era un video, y bueno, les muestra, ahí arrancó, esto es un videito que les muestra hora por hora, o cada media hora va mostrando el campo interpolado de temperatura, y demuestra cómo va simulando la entrada de aire frío y el flujo del aire frío, que en este caso, por la ubicación de la finca, naturalmente viene ese flujo ladera de la montaña, ladera abajo, pero con una orientación noreste aquí, y después se mete bordeando ese monte que está en el medio, lo bordea y se mete por un valle interior, y bueno, todo ese pequeño detalle de análisis de temperatura ha llevado a los chicos de Raki a establecer qué tipo de viñas van a poner en cada subsector, y son estas líneas que están acá. Todas estas líneas que están acá con numeritos son diferentes sectores de diferentes viñedos que, bueno, yo no los conozco sinceramente a fondo. En algún momento me lo han compartido, pero no los recuerdo bien. Entiendo que por aquí están los chardonnay, los más fríos, en los sectores hay más cálidos, ahí hay algunos Malbec y Cabernet Sauvignon, pero hay una diversidad de diferentes plantas en función de diferentes variedades de la uva, en función un poco de este análisis de temperatura que se ha llevado a cabo, no solo de temperatura, sino también con variables de radiación, y los chicos también incorporaron un análisis de la flora nativa. Este viñedo no es con los sistemas de conducción más comunes, sino
Yo sinceramente no sé el nombre, pero es básicamente un palito y crece la planta ahí. ¿Ah? ¿Omelette? Omelette. Covelent, bueno, gracias. Pero está en convivencia con la flor nativa, entonces en función de la flor nativa ellos esperan que le transmita cierto aroma o cierta vinculación con el medio ambiente de la vid. Así que está súper interesante y bueno, también es un lindo ejemplo de asociación de algún organismo gubernamental, como nosotros estamos, con el sector privado, que son ustedes, que se pueden hacer investigación en conjunto, que eso en nuestro país entiendo que no es tan fuerte. En Chile, que yo estuve trabajando, es súper fuerte. Tengo colegas allá que trabajan muy constantemente con el sector privado. Así que bueno, eso ha sido un poco la charla. Aquí quería dejar algunos mensajes finales para la casa. Básicamente el clima es una componente principal de la vitivinicultura. Ustedes entiendo que ya eso lo tienen súper asimilado. Entonces apostar a su mejor conocimiento a través de la investigación, que la investigación es interdisciplinaria. No es que va a venir el meteorólogo y les va a dar la solución al instante mágica. No, necesitamos una interacción con ustedes que nos den detalles más de la parte biológica de la vid, cómo evoluciona. Muchas veces, como les contaba, cuando uno cruza la cordillera de los Andes, como el paisaje habla del clima, bueno, lo mismo hay que hacer con las plantas de las vides, estar al pie de detalle con todo su crecimiento, su desarrollo y buscarle la vinculación climática. Entonces, la interacción es mutua. Y bueno, entiendo que es el camino natural a su evolución, ¿sí? Una evolución que el vino es uno de los ejemplos más contundentes de cómo ha evolucionado, de pasar a tomar vino de sachet en los 80, ahora prácticamente es una gama indefinida de opciones. Entonces, apostar a eso yo creo que es el futuro y bueno, el cambio climático es una realidad, ya les mostré evidencias muy fuertes con nuestros datos y entonces es una variable muy fuerte a tener en cuenta en la planificación y en la actividad vinícola en miles de aspectos. Otro aspecto importante que me quería resaltarles es que hay que seguir de cerca la variabilidad interanual del clima y de las variables fisiológicas y enológicas, y esto implica medir, básicamente medir, y esto es una tarea también de ustedes, medir con rigurosidad variables enológicas y fenológicas, y entonces eso va a ayudar en un futuro a identificar variaciones entre el vino y el clima, y entonces ayuda a su mejor comprensión, su mayor interpretación de una añada con la otra, etcétera, etcétera. Y conocer las diferencias climáticas en diferentes zonas climáticas. En este caso estamos hablando de zonas climáticas aledañas. Yo no me metí ni a hablar de San Juan, La Rioja, o Salta, o el Patagonia, porque ya ahí nos vamos a otro orden de magnitud, pero fíjense que con zonas climáticas aledañas, las diferencias climáticas son de relevancia, son sustanciales, y ese conocimiento es clave para tomar decisiones. Yo creo que es muy clave para los tomadores de decisiones aquí de los gobiernos, del gobierno de Mendoza, de los gobiernos regionales de Chile, que aconsejar a los viñateros, etcétera, etcétera. Y además, no sé, pensaba después, ahí seguro charlando con ustedes, puedo tener más ejemplos. Ejemplo de mezclar uvas, ¿sí? Ahora que se mezclan uvas para hacer tipo de vino mezcla, que yo no sé exactamente si es el blend, pero es para mezclar uvas, y entonces la mezcla de uvas puede venir por diferentes zonas climáticas, pero vos, si tenés identificado bien cómo es el clima de un lugar y el otro, te permite tener después unas inferencias en los sabores y en la mezcla. Y bueno, y después el microclima, algo que hay que considerar también es el microclima en el viñedo, y sobre todo si es un viñedo con terreno corrugado, ¿sí? Con un terreno corrugado la variación en el espacio del calor, del frío, de la humedad, de la exposición al sol va a ser muy variable, y eso te cambia muchísimo los viñedos dentro del mismo viñedo. Así que eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y atento a discutir con ustedes. Bueno, ahora me gustaría
responder muchas preguntas para sentir un poco de interacción, feedback con ustedes. También discusiones, comentarios, no necesariamente preguntas. Gracias, Maxi. ¿Quién tiene preguntas? Sí, muy buena la pregunta. Sí, la respuesta contundente es sí, la podemos medianamente manejar. Eso entra en el aspecto, el último que desarrollé, microclima. Y ese microclima, ¿qué me lo genera? Corrugaciones del terreno, pero también me lo genera la interacción de la superficie con la atmósfera. Esa interacción es fuerte modulada con la presencia de vegetación o no, o de qué tipo de vegetación o no. Hay millones de ejemplos ahora, se está hablando mucho, si se podamos el Amazonas, ¿qué pasa con el clima? Y bueno, parece que cambia sustancialmente. Bueno, llevado a una escala más pequeña del viñedo, si yo tengo un mini bosquecito de un lado y el otro tengo pura piedra, indudablemente el microclima ahí va a ser muy diferente, y bueno, eso es un poco que yo puedo naturalmente jugar, pero bueno, eso también depende de la disponibilidad de agua para generar más o menos vegetación, etcétera, etcétera. Buen día, yo tengo una pregunta. Viendo los datos que vos mostrabas y si tenés algo de información o hay algo de información con la frecuencia de tormentas de granizo, hoy en día que todo un debate Sí. se ha parado el sistema de control Sí. bueno, se han visto correlación entre mayor aumento de la temperatura y mayor incidencia de granizo, frecuencia de tormenta de granizo. Bueno, no hemos hecho la relación con frecuencia de granizo, porque lamentablemente no existe ese dato, bueno, no existe ese dato más allá de los sitios puntuales de las estaciones meteorológicas, y estamos hablando de las estaciones meteorológicas que hay algún observador, que en Mendoza son básicamente 4, las del servicio meteorológico. Entonces ahí sí reportan granizo cuando ocurre, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos ese dato del granizo distribuido espacialmente lo mejor posible. Entonces esa relación con el granizo no está. Pero lo que sí está en forma indirecta es un gráfico que yo les mostré de la tendencia de las lluvias de verano en el llano. Y eso, los datos dicen de que en las estaciones ha ido aumentando del orden, no es muy significativo, pues del orden del 10% aproximadamente en los últimos 30 años. Y eso indirectamente te está diciendo, porque la forma de lluvia en el verano es a través de las tormentas convectivas. Las tormentas convectivas en nuestro desierto tienen a su vez una particularidad, que son localizadas de tamaños pequeños, se denomina en meteorología tormentas ordinarias del orden de 10 kilómetros de radio, con un gran desarrollo vertical, pero no tienen una gran extensión en la horizontal, como supercelda o sistema convectivo de mesoescala, que ya estamos hablando ya de 100 kilómetros de radio y abarcan y pueden durar más de un día o más de medio día. Nuestras tormentas son ordinarias, localizadas, largan un chaparrón en minutos, y en ese chaparrón incluye granizo, o no, ¿sí? Eventualmente. Bueno, indirectamente eso nos está diciendo de que la chance de que haya más granizo en el futuro está, porque si aumenta la lluvia de verano va a venir también más chance de granizo, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con el calentamiento global, y es el carácter medio monzónico de nuestras lluvias, que viene el sol, calienta en el verano el continente, genera inestabilidad, la erupción de las tormentas, y que haya más calor permite también a su vez que haya más humedad por esa relación temperatura-humedad, y bueno, es un combo más hacia la
tropicalización de la cuestión, pero en forma moderada, sutil. ¿Sí? Sí. Bueno. Hay una antes. La pregunta, si bien bueno, está muy claro que el calentamiento global está y que las señales son casi siempre más cálidas, a nosotros, digamos, nos sirve mucho para plantear estrategias y saber cómo nos vamos a parar ante la elaboración, saber cómo va a venir el año. Entonces, la pregunta es, ¿con qué anticipación se podría predecir no sé, una año tan cálida como el 2020? Ayer, todos los problemas de fermentación que creemos están ligados a ese calor extremo. ¿Y qué datos serían relevantes? O sea, nosotros como grupo también hemos estado tratando de construir algún modelo que nos permita predecir antes cómo va a ser la temporada de clima. La pregunta es eso, ¿con qué anticipación creo que sos experto en clima, digamos, que se puede modelizar o plantear si va a ser un año extremo o qué características va a tener y qué variables se van a cambiar? Bueno, sí, es una pregunta súper recurrente porque es súper necesaria no solo para ustedes los viticultores, sino para todo el agro en general y más allá del agro también. Pero eso entra en el terreno de lo que se llama pronósticos estacionales de la atmósfera. Nosotros tenemos el pronóstico del tiempo que tiene un rango de pronóstico del orden de una semana, 10 días, es un pronóstico determinístico, se resuelven ecuaciones físicas, matemáticas, se calculan con la calculadora y te da el pronóstico. En los pronósticos estacionales, el sistema atmosférico, la atmósfera es muy caótica, su densidad es muy baja. Bueno, la teoría del caos de los físicos es de la atmósfera y que no, es impredecible más allá en forma determinística. Lo que se hace, entonces lo que se hace en los pronósticos estacionales es involucrar, tienen un mayor grado las estadísticas, cómo se comportó en el pasado, la estadística, entiendo que esto, la inteligencia artificial puede ayudar un montón, y también el conocimiento de fenómenos de gran escala, que en general estos fenómenos de gran escala son los que modulan las variaciones esas interanuales. El número uno por excelencia es el fenómeno del Niño. Hay muchas investigaciones que dicen si hay fenómeno del Niño va a haber más nevada en la montaña. Ese es como el resultado más directo y más claro que siempre tenemos. En cuanto al calor y la lluvia en el llano, hay carencia de investigaciones, pero las pocas que hay no son tan contundentes como las nevadas. Y bueno, ese pronóstico estacional es estacional y debe tomarse como algo con cierta incertidumbre, con bastante incertidumbre, y además el resultado final habla del comportamiento de la estación. Yo en ese proyecto te estoy diciendo, mira, la estación diciembre, enero, febrero va a ser más cálida de lo normal con un 60% de probabilidad, ¿sí? Bueno, ahora viene también a tener en cuenta la cuestión de la componente de cambio climático, porque la tendencia siempre es generar al calentamiento. Entonces, vamos a decir, la del 2020 fue súper cálida. Ok, pero ahora ya te digo, mira, la del 2020 seguro que va a empezar a ser más recurrente. Vamos a tener una más parecida con el calentamiento global, con mayor posibilidad en la próxima década. Entonces, yo creo que ahí hay algo de predecibilidad. Lamentablemente esperamos año tras año de que tengamos esa tendencia positiva que si está potenciada con alguna variabilidad natural de la atmósfera te puede desatar un extremo muy, muy extremo, si no te lo deja, la tendencia te lo deja como más caliente que años o décadas o años atrás, o algún evento en el sentido inverso que te lo hace más frío, pero el frío quizás no es un frío tan contundente como pasaba en el pasado. ¿Se entiende un poco el análisis? Lamentablemente, yo diría, año tras año el calor ya está. Tenemos que aprender a convivir con un ambiente más cálido. Una pregunta con respecto a lo que presentaste en terreno escarpado, en el Sí. la construcción de pequeños espejos de agua, ¿no? Lo más desparramado posible dentro de un edificio teórico, ¿ayuda en algo a la reducción de heladas? Pero vos decís después...
Sí, sí, lagunitas, pero después de que quede el agua, ¿no? Distribuirla por las plantas. No lo he visto. Entiendo que si ocurre, lo que esperaría es que si ocurre es algo muy localizado. Tienes una plantita que está ahí a metros de la laguna. Todo el entorno de la helada, si una helada más bien potente, viene gobernada por una escala espacial mucho más grande que las lagunitas, ¿sí? Se viene la masa de aire frío y enfría todo. Y ahí, a unos metros, puede estar más amortiguada. Y si salvó la helada, depende un poco de la intensidad de la helada. Si la helada era media debilucha, en unas partes sí, en una parte no, y bueno, la que estaba a metros de la laguna, por ahí se favorece. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Maxi. No, gracias a ustedes, pero seguimos charlando en el café, en todo caso, no hay ningún problema.